Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud, nuestra cuarta temporada. Hoy la verdad que tenemos tres invitados de lujo. Uno de ellos es Roberto Liaskowski, él es kinesiólogo egresado de la UBA, instructor del método Feldenkrais y cotitular de la materia de educación somática de la Universidad Nacional de Burlingame. Bien, también vamos a contar con la presencia de la licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, Noelia Martínez, que cuenta con formación en movimiento terapéutico, stretching global activo y diversos métodos y disciplinas de movimiento. Y también nos acompaña Lautaro Celino, él está formado en Europa en el método GDS, es kinesiólogo del Hospital Bernardino Rivadavia y del Centro de Estimulación Temprana de Burlingame y docente de Educación Somática de la Universidad Nacional de Burlingame. Bienvenidos a los tres, un placer tenerlos con nosotras. Bien, ahora para comenzar, me gustaría que nos comentaran acerca de qué es la educación somática. Bueno, sí, un poco la idea es a partir de esta cátedra que han podido crear en la Universidad de Burlingame, poder replicarlo acá en Mendoza, en la Universidad de Mendoza, que yo formo parte, soy docente, y bueno, la idea es que alumnos, alumnas tengan la posibilidad de acceder, ya sea en forma de talleres, en forma de diplomatura, pero un poco poder avanzar un poco en el campo de la educación somática, porque a veces está un poquito escindido en la kinesiología el trabajo o la experiencia sobre el propio cuerpo, ¿no? Estamos muy acostumbradas a ir hacia el afuera o a observar, evaluar hacia el afuera, y falta el registro propio, inicial, sobre todo cuando estás iniciando la carrera. Entonces, un poco la idea es poder duplicar esa experiencia que tienen Roby y Lautaro acá en Mendoza. Bien, ¿y cómo nace esto de la educación somática? ¿Cómo surge? Por ahí la raíz está en entender el sentido de la palabra soma, que no es la acepción más habitual de lo psicosomático, la relación de la enfermedad con la salud, con las creencias, con los mandatos, como lo psicosomático, sino que soma es cuerpo viviente. Soma quiere decir cuerpo viviente. Entonces el punto de partida es que todo lo que nos pasa en la vida, todo, cualquier cosa, también pasa en el soma, nos pasa también en la biología. Entonces, en los 60, sobre todo, empezaron métodos que desmecanizaban la relación con el paciente, con el alumno, con el cuerpo. Entonces empezó a haber un montón de métodos, el método de Matías Alexander, el método de Gerda Alexander, la autonía, Feldenkrais, Rolfing, bioenergética, anatomía emocional, eh, donde ya el ser humano no se lo abordaba nada más como carne y hueso. Y esto en nuestra área, en la kinesiología, es muy importante porque cómo miramos al paciente, cómo instrumentamos los recursos, condiciona mucho el contexto de trabajo. Y como decía Noelia, en general hay una concepción muy física, muy mecánica, muy eh, formal, donde el kinesiólogo, el profesional, maneja los recursos y las herramientas y el paciente, como lo dice el nombre, es pasivo a ese proceso. Entonces, la kinesiología va perdiendo mucho terreno porque hay distintas disciplinas que incluyen al ser humano como un todo, a nivel físico, mental, emocional, espiritual y cultural. Y lo interesante es que no dejamos de hacer kinesiología, pero la enriquecemos con más recursos o poniendo en un contexto de aprendizaje esos recursos o desmecanizando la relación con el cuerpo. Entonces eso hace que el paciente se sienta más contenido, se sienta más escuchado, y sin dejar de, digamos, siempre la polaridad que se junta es que esto no pierde valor académico, pero se incluyen otros recursos que no siempre se explican académicamente. No sé, vi una persona con el famoso nudo, ¿no? Que en términos técnicos se llama
fibrositis de angular. Y por ahí ese nudo tiene que ver con que la persona respira arriba. Y respirar arriba en general es un patrón de ansiedad. Y vos no podés trabajar la ansiedad con un botoncito. Entonces, básicamente y sintéticamente es incluir al paciente conscientemente en el tratamiento. Es involucrarlo conscientemente a partir de la percepción, de la propiocepción, de la experiencia interna, algo que las neurociencias nos dieron un empujón, porque las neurociencias, digamos, dan cuenta científicamente de esta importancia que el paciente participe activamente a través de su conciencia. Sí, la verdad que me parece muy importante que se pueda replicar esto en Mendoza. Y para ello, ya que estamos explicando, me gustaría que nos brindaran información acerca de cuál es su potencial en la evolución de la kinesiología. En el fondo, lo que hicimos con respecto a tu pregunta que tiene que ver con el potencial a futuro de la kinesiología, me parece que es... Mira, hoy estaba comiendo con unos amigos acá en la Quinta y hablando de que se están produciendo, se dan clases de trabajo corporal y gente de otro palo, de un economista, otro artista, y decían, qué lindo poder sumergirse en todas esas experiencias. Y creo que con todo lo que está ocurriendo hoy, vamos a llamarlo sintéticamente estrés de la vida cotidiana, si nos ponemos a pensar en el futuro de la kinesiología, creo que tenemos una herramienta tremenda a través de la educación somática para volver a conectarnos con nosotros, no solamente para volver a conectarnos con nosotros, para nutrirnos a nosotros mismos, sino también para poder respetar al otro. Porque el concepto somático de la experiencia personal es propia, es singular, es único. Y podemos hacer, como decía Robbie, bueno, de esto de la fibrositis, vamos a seguir con la fibrositis del angular, y vamos a acostarnos en el suelo y le vamos a poner una pelotita, y vamos a mover el brazo, o mover las costillas o el omóplato o lo que sea. Sacamos la pelotita después de 5 minutos poniendo la atención en esa zona, poniendo la intención en ese movimiento, poniendo una escucha, haciendo una especie de meditación bien desde el cuerpo, bien focalizada. Y cuando saquemos la pelotita, seguramente nosotros 5 que estemos atrás vamos a decir que vamos a tener sensaciones totalmente diferentes. Por lo tanto, creo que la kinesiología, a través de estas experiencias, ya sea una pelotita, sea un ejercicio, sea la herramienta que queramos utilizar, digo, porque la educación somática lo que nos da es la posibilidad de usar el cuerpo, moverlo de manera consciente, no pensando en un ejercicio. Entonces, eso es lo que termina ocurriendo, o por lo menos esta es una de las visiones que tenemos nosotros de la kinesiología futuro, es empoderar al paciente. Es darle confianza a la gente. Porque permanentemente está llegando el mensaje de afuera, tenés que hacer tal ejercicio, tenés que hacer tal dieta, tenés que comer tal cosa, vacunarte con tal... Y tomar el siguiente suplemento, porque esa es la receta de la salud. A través de esta educación o este contacto consciente o atento del cuerpo, lo que estamos haciendo es devolverle, en el fondo, devolverle la confianza a la gente para que deje de sentirse en deuda con respecto a lo que dicen los profesionales. Y es muy importante en qué lugar nos paramos nosotros, ¿no? Como pedagogos, como persona con quien se realiza, con quien se da una transferencia, porque
nada, lo que termina ocurriendo es que hay una transferencia del alumno paciente hacia nosotros, porque supuestamente sabemos, pero nosotros se lo tenemos que devolver en la confianza de decir, bueno, está bien que hayas sentido que cuando te sacaste la pelotita lo sentís más pesado, Melissa, y vos, Vanessa, lo sentís más liviano. Está bien, es la experiencia. No tiene que ser de una manera, a priori. Entonces, llevándolo a la práctica y llevándolo al futuro, hacia dónde tiene que, para nosotros, moverse la kinesiología desde este ámbito, es a volver a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que qué información le estamos dando al paciente y por qué? ¿Y qué es lo que está demandando del otro lado? No sé, pensé. Genial, la verdad que sí, súper Bueno, interesante lo que nos están comentando de la educación somática. Y a mí me gustaría preguntarles, para darle un poco más de énfasis, a cuál es la importancia de la inclusión en ya otras universidades. Comenzó en la Universidad de Burlingame, pero es importante también que sea incluida en las demás universidades, y tanto de grado como de posgrado. Que nos cuenten eso, cuál es la importancia de la inclusión de la educación somática en la carrera. bueno, un poco hago el linkeo de la pregunta de Gaby, que dijo de la evolución, ¿no? de la kinesiología. Para mí la evolución de la kinesiología está en el movimiento, ¿no? Hemos pasado por distintos cambios de paradigmas no sé, trabajar en espirales y diagonales, CABAT, o trabajar los tejidos blandos, la fascia, y todo eso nos fue nutriendo de otra manera, pero de hace un tiempo a esta parte hemos puesto y estamos poniendo cada vez más insistentemente la mira en el movimiento, ¿sí? Y yo creo que kinesiólogos, kinesiólogas somos de alguna manera gestores de movimiento, y también en esto que decía Lautaro, bueno, no es lo mismo movimiento que ejercicio, ¿no? El movimiento tiene que ver con lo que sucede en el día a día y lo que te permite justamente percibir, sentir, alimentarte, emocionarte. Todo se realiza a través del movimiento. Entonces, cuando lo estás trabajando fuera de las cuotas, ¿no? De ejercicio, entre comillas, y lo trabajás con un sentido, con un, no sé, tal vez con un porqué, o desafiando lo que esa persona creía que era capaz de, se abre como otra posibilidad, ¿sí? Y no tenemos que olvidarnos como, bueno, como docente, que las personas que ingresan a estudiar kinesiología, tal vez tienen un repertorio, muy, muy variado de movimiento, ¿sí? Tal vez, pensemos en una persona de 18 años que ingresa a la universidad, tal vez su repertorio de movimiento está un poco más asociado al deporte, ¿no? Y al ejercicio, y al ir al gimnasio o a entrenar cuotas de fuerza o flexibilidad o lo que sea, pero no en esto de la percepción de afinar, ¿no? Como si pensáramos en un instrumento y lo tenés que afinar. Bueno, un poco como la idea sería cómo obtener esa afinación física, que después es lo que te da la experiencia basal para que vos la puedas replicar hacia las personas con las que vas a trabajar No sé si terapéuticamente. Entonces me parece que así como se incluyen materias como anatomía, fisiología, biomecánica, tiene que estar también la inclusión de herramientas de trabajo corporal, ¿sí? Desde una visión justamente diferencial, porque no vamos a ser profesores de educación física o no vamos a ser, no sé, reikistas, sino que vamos a trabajar a través del movimiento, y eso requiere, como cualquier cosa, una instrucción y una práctica y una disciplina. Entonces, me parece como muy importante que se incluya dentro de la currícula basal, dentro de la kinesiología, de este área que tenemos, que es el estudio del movimiento, justamente, y que a veces estudiamos 4 años y hemos tenido muy
poquita carga de movimiento o de autopercepción o de material para pasar a las personas con las que trabajamos. Y la educación somática también tiene que ver con otro tipo de comprensión, porque no es lo mismo que se entiende el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, no es lo mismo la percepción, de hecho no conceptual, de la teoría, y lo que nos da como confianza y aval en todo esto es que todo esto está recontra fundamentado científicamente. No es que nos podamos hacer cosas raras, aleatorias o fuera de contexto. Al contrario, es ampliar el contexto, donde Noeli usaba una palabra que a mí me encanta, que es ampliar el repertorio de movimiento. Entonces, en la educación somática yo hago muchas veces este gesto, hago cable a tierra. ¿Qué quiere decir ampliar el repertorio de movimiento? Y también es ampliar el repertorio mental, emocional, espiritual, cultural, porque ampliar el repertorio es tener más opciones. Entonces, esas opciones en este principio de que somos una unidad, no puede estar por separado. Entonces, esta idea del repertorio de movimiento también es un repertorio emocional, cultural, digamos, pero trabajado desde el cuerpo y el movimiento. Eso siempre es el punto de entrada. El cuerpo, el movimiento, la conciencia. Las herramientas que tenemos, ponerlas en ese contexto, pero sabiendo de que pueden aparecer, conscientemente o no, otros aspectos, bueno, que muestran que no somos máquinas. Yo, a ver, muy brevemente, vamos a tratar de imaginarlo. Yo muchas veces en la primer clase, en la introducción a la educación somática, le digo a un alumno que venga. Entonces se sienta y yo le empiezo a hacer una maniobra, ¿no? Una maniobra miofacial, así, con una teoría que podría estar media hora. Pero mientras le hago la maniobra le pregunto, ¿cómo te llamas? Juancito. Che, Juancito, ¿cómo va la vida? Y más o menos, bueno, son cosas que pasan. Hago una pausa y le digo a los alumnos, yo lo acabo de insultar a Juanito. ¿Por qué, profe? Y sí, porque si yo lo toco por un lado, le hablo por otro lado, su mente, sus emociones y su cuerpo están fragmentadas. Pero no es lo mismo que apoyar la mano y decirle sentí el peso, sentí si al respirar se levanta. Es lo que decía Lautaro, el protagonismo lo tiene el paciente y nosotros vamos guiando con preguntas más que con respuestas. Pero esas preguntas obviamente tienen todo ese contexto de fondo de cambio de paradigma. La verdad que es súper interesante lo que nos comentan, esperamos que sí, que se pueda replicar en las diferentes universidades y que esté incluida dentro de las carreras de grado de todo el país. Y también quería que nos contaran sobre el curso que van a estar dando los tres sobre educación somática acá en Mendoza, que la verdad que va a estar muy, muy bueno, así que quería que nos contaran sobre eso. Bueno, de eso tendría que hablar Noé, que es la representante en Mendoza, pero no quería dejar pasar la oportunidad de, de algo que se me vino a la cabeza, porque en el fondo estas cosas una te lleva a la otra, ¿no? Y a la experiencia corporal te lleva de una cosa a la otra, pensando en el silencio ¿no? En el silencio que hay entre una nota musical y la otra, que Debussy decía que la música es lo que ocurre entre una nota y la otra, la siguiente. Y con respecto al movimiento, llevándolo al movimiento, el movimiento podría, haciendo la analogía, el movimiento es lo que ocurre entre la quietud y quietud. Digo, porque la quietud también es movimiento, el no hacer, ¿no? El hacer un poco menos, el hacerlo de otra manera, el hacerlo con atención. Digo, lo tomo como disparador, porque hay una parte donde es el no movimiento, que también es parte del movimiento, porque en ese no movimiento ocurre algo que es el movimiento interno. Puedo percibir el movimiento interno como la respiración, como los latidos, etc. Entonces, también es un movimiento, porque, eh,
bueno, nada, es como que se me disparó hacia ahí, hice un pequeñito aporte y una reflexión de lo que venía diciendo Robbie. Con respecto a la educación somática y las universidades, yo creo que lo que es interesante que estamos haciendo con Robbie en Hurlingham es que los ponemos en un proceso donde hay tiempo de experiencia. Bueno, cuando vayamos a Mendoza, bueno, Noé nos cuenta, pero va a ser un poco más comprimido. Ujú. Sí, ahí Melina, que dijiste la palabra curso, que sí, estamos acostumbrados, ¿no? a nombrar la palabra curso em, para las formaciones dentro de la kinesiología, pero se me ocurría esto de pensarlo más como un laboratorio, ¿no? Como un laboratorio experiencial. Y la idea, bueno, sería comenzarlo ahí en la Universidad de Mendoza para sentar este precedente para, bueno, después poder incluir ese material también dentro de la currícula académica. Le estamos dando forma, estamos trabajando ahí para, bueno, un poco ver cuál va a ser la modalidad, si virtual, presencial, algo híbrido, ¿sí? Pero justamente poniendo el foco en que cada persona, bueno, que esté en esa experiencia, se nutra de la educación somática y también, como decía Robbie, bueno, con nuevos abordajes o con nuevas no sé si abordajes, pero con nuevas informaciones de las que también nos nutrimos de por qué es importante pasar por esa experiencia corporal. Eh, para mí la educación somática engloba justamente dos grandes palabras, una que es educación, que es a lo cual tienden hoy en día absolutamente todos los abordajes educativos y no pensando en la educación como algo rígido, ¿no? O correctivo, ¿no? Sino como invitaciones o preguntas o dejando esas inquietudes para que la persona encuentre esa respuesta. Y bueno, y lo somático que implica el involucrar el cuerpo en el aprendizaje. Entonces, bueno, la idea es poder nutrirnos de esa experiencia acá también. Bien, la verdad que va a estar muy bueno entonces ese laboratorio y esperamos que seguramente siguiendo las redes de la Universidad de Mendoza o las redes de Roberto Liaskowski, Noelia Martínez y Lautaro Sarino, ahí se van a ir enterando de todas las novedades y seguramente en Mega Kinesiología también vamos a publicarlo. Así que les agradecemos a los tres. Un placer haberlos tenido en nuestro programa y bueno, nos veremos acá en Mendoza. Voy a cerrar con algo. Noelia es muy humilde, pero entró en la historia porque ella inventó una palabra, yo creo que no sé si tiene conciencia de la magnitud que tiene eso, que es, porque muchas veces es, bueno, si no me muevo como ejercicio, como deporte, estoy bailando. Bueno, es una cuestión conceptual, pero Noel inventó el término movente, que es un término que muchas veces inaugura un proceso de algo nuevo. Así como Freud conceptualizó, no sé, el yo, el ello, el superyo, la libido, tánatos, eros. Bueno, la idea de movente es eso, es que todos nos movemos. Y más allá de bailar,